Buenas, mi nombre es Jesús Riera, en grado 1001. Hoy vamos a hablar sobre la familia Duarte. La historia comienza cuando Duarte habla de la prisión. Desde la prisión, cuando está a punto de su ejecución, su muerte, entonces cuenta su historia. La historia entonces comienza que Duarte vivía en un pueblo bajo, lejos, perdido, muy soleado, reseco. Entonces, el Mindralejo vivía aquí vivía cerca. Entonces él era rico, el pueblo era rico, entonces vi unas casas bien muy hermosas, muy bellas. Entonces en Olivos eran familias ricas, donde donde todas las casas eran blancas, bellas y hermosas. Entonces la don Jesús era muy hermosa con sus azulejos, bella, de fondo, bella hermosa. Entonces la familia de Duarte era lejos, separada, retirada. Entonces cuenta que me retiraba, era su piso, era un piso firme, donde fui, lo único que se iba por delivery era la cocina, que sí tenía su tresilla y la mesa. El resto de la casa era sin decir, sin describir la casa. Este, Era un solo piso y un olor estupendo que insoportable. Y era muy oscura, entonces Duarte cuenta que el día, entonces cuando él viaja para una capital, este, una capital que andó por morro por la quinta, caminó, sentía el viento y todo. Al momento de acostarse, él se sentó, y sentía los pantalones muy rebeldes, y se los quitó, entonces los dobló, y le quitó la almohada. Y entonces quitó la almohada y colocó los jeans, pantalones doblados antes de acostarse. Y él se acostó y entonces ese día entonces se le vio, no pensaba en la muerte y todo esa onda. Y entonces dijo que durmió ese día como una piedra, no decía cómo. Entonces entonces cuando cuenta que en una sede de carne, donde tenían carnes, todo eso, iban a comprar. Entonces atrás, donde está la sede de carne atrás, hay una pasada ¿qué? Una pasada de riachuelos, donde pasaban anguilas. Y él entonces decía que gustaba pescar, no le gustaba pescar, él le gustaba cazar. Y él siempre andaba con la perra, una perrita que tenía. Siempre pasaba con ella y todo. Un día se sentaron, entonces se fue a un bosque. Se sentaron en una piedra. Él siempre sentaba con su escopeta. Y él mirando y fumando unos pitillos. Entonces, entonces él miraba a la perra, pero quedaba mirando fijamente a él. Entonces él hablaba a la perra. Porque él decía que la perra le entendía. Entonces, un día, entonces no hay que volver. Entonces paró y se sentó de nuevo. Entonces la perra quedó mirando fijamente con una mirada que, sin decir, que una mirada matadora, una rara. Quedó mirando fijamente, entonces Pablo, entonces Duarte, a quedó mirando fijamente. Entonces él dijo que entonces se le hervía la sangre, que ese día le hervió la sangre. Una mirada, hervía la sangre, entonces. Y el pitillo se le apagó. Como mirando, entonces él tenía la escopeta entre las piernas. La acariciaba suave. Cuando la agarró, ¡pum! Le pegó dos tiros. Y después la cargó y le pegó el tiro de nuevo. La sangre era oscura y pegajosa, donde se dejaba llevar por el suelo. Entonces, papá de Duarte
llamaba Esteban Duarte, era portugués. Era portugués, que Duarte le tenía mucho miedo, mucho respeto también, porque siempre le pegaba a la mamá y a Duarte. Entonces, le decían por el pueblo, el papá estuvo preso. Estuvo preso por tráficos. Se estuvo preso, entonces Duarte, entonces el papá de Duarte era muy grosero, un vocabulario que no me imaginaba y un humor que siempre tenía. Un día, la mamá de Duarte le mostró que nunca le tenía miedo. Entonces la mamá de Duarte era muy a poca amiga del agua y siempre decía luto. Duarte dijo que nunca, solamente había una vez que le lavó, cuando fue el día que el padre la llamó borracha y todo. Entonces la mamá le mostró que nunca le tenía miedo el agua. Los papás siempre se llevan mal, un poco inconformidad, nunca llevan bien. La mamá no estudió, no sabe escribir, no sabe leer, el papá sí. Entonces Duarte fue para el colegio por un tiempo, porque la mamá no quería que fuera. Duarte regresó al colegio como a los 12 años, que la mamá lo sacó, no quería volver. Y como no sabía sufrir y callar. Entonces, al poco tiempo, entonces escuchaban unos gritos. De repente hay que Duarte, que el papá le está pegando a la mamá. No, escuchaba los gritos porque cuando estaba pequeño nació Rosario, su hermana. Entonces los partos eran muy duros. Siempre gritaba, siempre, ¿entiendes? Nació su hermana Duarte, su hermana Rosario. Entonces el papá cuando nació Rosario, el papá quedó mirando a la mamá y le gritó bribona, zorra. Cosa rara que no la molió a golpes. Entonces todos pensaban que Rosario le iba a hacer la más, no iba a ser inteligente, no iba a hacer nada. Cuando ya creciendo poco a poco, entonces el padre un día se fue a la casa, duró 2 días enteros por entonces duró 2 días enteros y cuando llegó borracho. Antes llegó borracho, entonces miró a la madre y la agarró a eso, entonces la mamá se dejaba. Rosario hizo una caja al ladito, chiquita. Ahí durmió Rosario, una caja ahí pequeña y una cajita. Entonces, y Duarte, entonces Duarte miraba así como pegajosa, así, ¿entiendes? Muy pegajoso y así. Entonces el papá se sentaba, que siempre se la quedaba mirando fijamente a Rosario. Rosario no crece, débil, pensaba que no iba a ser así, como así. Entonces el padre le da motivación de seguir tomando y así como la manera de él. Entonces, tomando y no seguir la manera de él, que borrachín. Entonces, cuando Rosario va creciendo poco a poco, pensaba que era que no se contar, no iba a ser capaz. Entonces Rosario saca adelante y era más inteligente de la casa, manteniendo el control de toda su casa, siendo lo que fue capaz. Entonces Rosario era muy buena, servía para todas, no servía para cosas buenas. Siempre robaba como una vibrona, una gitana, o robaba mucho. Y un día entonces ella se fue de la casa, se quiso ir de la casa. Entonces los padres comienzan a pelear, a discutir que fue culpa de Rosario. Entonces Duarte dice que venga. Entonces pasaron como 5 meses cuando
se vino, pues se volvió porque le dio una gripe, casi muerta, lo volvió toda enferma. Entonces fue cuando los padres volvieron a la felicidad de nuevo por ver que Rosario llegó de nuevo a la casa, pero volvió igual. Llegó a robar los arriendos y todo eso. Entonces Rosario llegó a robar sin robar. Entonces cuando se volvió después de su enfermedad, se quiso ir de nuevo. Se fue de Mintralejo, pero la casa de Nieves. Ahí fue cuando conoció al estirado, su amor. Conoció a ese estirado, entonces Duarte no le gustaba. Entonces un día creo que... Entonces el estirado era un hombre firme, bien puesto por su nombre, era tuerto y era alto. Entonces un día Duarte fue a buscarlo en el bar, preguntando por su hermana. Entonces le respondió, yo le respondí todo pensando que iban a los golpes, iban a dar. Entonces como rara vez Duarte no fue a los golpes. Entonces se fue, entonces ese día quedó con una espina clavada y que nunca la pudo quitar. Entonces fue cuando entonces de casualidad la mamá queda embarazada. ¿Quién se le iba a imaginar? Después de la muerte de su padre, nadie sabía, porque quedó pensando cómo iba a quedar embarazada. Así de la época pensaba que no iba a quedar embarazada, entonces todos quedaron así, entonces pensaban sobre... Entonces el bebé nació y de grito nació, la mamá gritaba, los partos eran muy fuertes, entonces la mamá gritaba, entonces nace el pobre Mario, que lo llamaron. Entonces Mario nace, entonces la muerte de su padre. Entonces el padre lo mordió un perro rabioso. Cuando nació Mario, en los 2 días estaba encerrado. Entonces que padre lo encerraron, lo agarraron entre dos personas fuertes y lo encerraron. Entonces él daba patada, gritaba y juraba que lo iba a matar, jurando que iba a matar a todos. Entonces con las le pega a la puerta durísimo, entonces le pega duro a la puerta, entonces temblaba, entonces un día cuando el nacimiento de Mario, entonces cuando estaban ahí forcejeando el padre a la puerta y estaba pateando el padre, la talaron la talaron con madera, encima la talaron, entonces para que no entiendan. Entonces todos quedaron como así, que como Mario va a llegar a ser así con los gritos de su madre y todo eso. Entonces al fin el padre se cayó. Eso fue el día de Reyes, el padre cayó, entonces todos pensaban que ya se calmó. Entonces bueno, fueron a mirar y que entonces encontraron al padre cuando entraron encontraron al padre con una cara toda aterradora, como ha entrado como el infierno. Entonces en un momento él murió. Cuando Mario murió, Mario el bebé, entonces Mario nunca aprendió a caminar, nunca aprendió a hablar, siempre se arrastraba. Entonces un día Mario siempre hacía ruido como una rata. Hacía ruido y siempre se arrastraba, una culera. Entonces así se pasaba quietico jugando con... Entonces se la pasaba así quietico jugando como echado al sol, jugando con una botella. Cuando tuvo 4 años, un cerdo le arrancó las 2 orejas. Quedando así, entonces el boticario le echó unos polvos amarillos. Entonces todo el pueblo, los vecinos le regalaban cositas, aceitunas, cositas así para él. Y él lo recibía con una... Entonces lo recibía con agradecimiento con sus ojos negros sabiendo lo que había pasado. Entonces
Entonces se la pasaba llorando toda la noche, gritando. Entonces eso con la madre el fastidio, la madre también. Entonces se la pasa, entonces pasaron meses, se la pasó así arrastrando por el piso, comiendo lo que encontraba, lo que le daban. Nunca aprendió a caminar, entonces Mario la pasaba muy sucio, no bañaba. Entonces un día Rafael llegó a hablar con la madre, entonces Mario le agarró la pierna al Rafael. Y Rafael le golpeó, le tiró una patada que Mario le pegó una patada que llegó a chocar con la pared atrás. Entonces, Duarte quedó mirando y quedó asombrado. Entonces Rafael se echó a reír. Entonces la madre también se echaba a reír. Entonces quedó Duarte quedó mirándolo, que como así. Entonces mira. Entonces, que nunca iba a pasar eso. Entonces, entonces, entonces Rafael siempre entraba y salía como a la casa de él por la muerte de su padre. Duró 2 horas hablando con la mamá. Entonces, la mamá, entonces la mamá, el bebé, entonces la madre recogió a Mario, lo recogió cuando lo recogió, entonces lo agarró, entonces lo acunó y limpió la herida toda la noche, lambiendo de la herida como una perra, para arriba con sus perritos. Entonces lo lambió durante toda la noche. Entonces Mario se dejaba, sonreía. Entonces quedó hasta la madre le lambió la herida hasta que Mario quedó dormido. Entonces se quedó con una sonrisa que nunca iba a imaginar. Bueno, entonces un día pusieron a buscar a Mario, y dónde estaba Mario. Entonces un día lo encontraron ahogado en un frasco de aceitunas, ahogado, ahogado en un frasco de aceitunas que encontraron tirado. Entonces el entierro fue pobre, no fue tanta gente. Mario y. No, Mario, la muerte de Mario. Duarte y Duarte le lloró, la hermana también le lloró, la mamá no le lloró. Entonces fue cuando ahí Mario le agarró como un odio a la mamá, le agarró como fastidio, sí. Entonces todos se fueron, entonces Duarte quedó ahí. Entonces Duarte quedó llorando, entonces cuando miró al lado estaba se encontró a Lola al lado de él. Y entonces Duarte era medio novia de Lola. Entonces era medio novio, casi algo, hablaban así, no hablaban tanto, pero sí, ¿entiende? Entonces Duarte se le acercó a Lola, entonces le agarró la pierna y todo eso, y sí, entonces tuvieron relaciones ahí en el cementerio, tuvieron relaciones. Entonces cuando pasaron habían pasado como 5 meses del entierro del hermano de Duarte, entonces cuando el entierro del hermano de Duarte. Entonces Lola le dice a Duarte que está embarazada. Entonces Duarte llena de felicidad. Entonces Duarte siente como la felicidad llega en él cuando la sangre llega hasta la oreja, les calienta, está alegre y contento. Entonces la felicidad del corazón late fuerte, entonces está lleno de felicidad. Entonces Lola comienza a llorar de felicidad. Entonces Duarte le dice que no llore, que tranquila. Entonces se besan, entonces deciden casarse. Entonces Duarte va con Lola de sus papás a decirle que se van a casar. Entonces
Entonces, entonces van a hablar con los papás, entonces a casarse, entonces Duarte queda a dormir con Lola. Entonces en la mañana siguiente Duarte va a hablar con el cura y se confiesan y todo. Entonces se casan. Entonces Pascual se siente nervioso y todo eso por el paso que va a dar. Siente nervioso, entonces monta a Lola en la yegua para irse. Entonces la montó en la yegua, entonces pasito a pasito se fueron porque él le tiene miedo a que pronto Lola se cayera del caballo, la yegua, se diera un golpe en el piso, perder el bebé. Entonces se fueron para Mérida. Duraron 3 días, que esos 3 días fueron fabulosos para ellos, entonces que se sintieron bien. Siempre hacían paradas, estaciones por así, estaciones siempre para relajarse, entonces pasaron los 3 días, la pasaron chévere, entonces agarraban amapolas, así se la colocan en la cabeza, en la oreja, para atrás. Entonces cuando se casa, entonces siente que cuando se casa uno siente como volver a la niñez de uno, siente como un niño, entonces sí, y entonces un día entonces cierran un día en una habitación, duran 2 días encerrados y no salen. Y al ver que no tienen tanto dinero, se regresan de nuevo. Entonces Duarte sigue igual a la yegua y monta Lola y se van los dos juntos. Entonces se regresan al pueblo. Entonces ver que en la atardecer ven a los vecinos a ver que están regresando. Entonces Duarte ve los amigos que entonces le dicen que venga a tomar, entonces pasas un buen rato, entonces manda a Lola sola con la yegua, entonces se queda ahí, entonces en el bar andan tomando y ¿quién entonces en el bar así la pasan cantando, así recochando, entonces Zacarías como es chistoso, él dice, él te cuenta que un palomo ladrón le robó, entonces Duarte se lo toma como él mismo, se lo tomó a mismo, entonces dijo Zacarías. Entonces dijo Zacarías que. Entonces Zacarías le dice que el que se pica ajo come, entonces se van a agarrar a pelear, entonces se van para afuera todos. Entonces se agarran los dos, sacan su navaja y comienza ahí. Entonces Duarte, entonces fueron a la navaja, entonces se quedan los dos fijamente, no escuchan ningún ruido, ni una mosca, entonces Duarte se le va encima antes que él se acomode, entonces se levanta y le pega 3 navajazos que lo deja ahí muerto. Se vio como la sangre se lanzaba y todo eso. Se quedó ahí, entonces y se fue para su casa. Entonces Duarte se va para la casa, va con 3 o 4 que están ahí en el bar. Entonces ella no le pareció tan lejos su casa, entonces llegando afuera, lejos, ve la luz. Entonces Duarte va, entonces no lo dejan entrar. Entonces Duarte se revuelca, comienza a cantaleta. Entonces cuando le dicen que Lola abortó, que la yegua la hizo tumbar. Entonces Duarte quedó como así, entonces se va donde a la yegua, entonces la queda mirando fijamente. Entonces Duarte fue donde la yegua, entonces le pegó un manotazo, entonces se la quedó mirando. Entonces la abrazó y le pegó su navajazo, como 20 veces la clavó. Entonces escuchaba cuando la yegua esa así respiró y botó suave el aire. Entonces Pascual queda así anónimo, queda así como ahumado. Pasan 2 meses así, y queda así traumado, queda no, sin decir nada. Entonces los 2 días del parto Lola queda así como nada, queda como no había pasado nada. Entonces Pascual imaginaba cuando el niño naciera mamándolo, ayudándolo, evitando sus problemas, ayudándolo para el colegio, su enfermedad y todo, pensaba eso. Entonces, entonces Lola le decía siempre el tema de la atención del bebé, que el bebé y todo eso, sabiendo que ya estaba muerto. Entonces, Duarte sentía incómodo, sentía así pensando que lo iba a dejar solo, entonces así.
sentían como incómodo. De Duarte, entonces, un día estaban acostados durmiendo, entonces Lola entonces un ruido, el chillo a la ventana, chichi, pensando que el bebé, pensando como el bebé pensaba. Entonces se levantó Lola, mira, entonces Pascual está en la cocina fumando un pitillo, que siempre lo interrumpen fumando un pitillo en momentos así. Entonces, el bebé, el bebé entró en la barriga, el bebé estuvo 11 meses cuidándolo, protegiéndolo, pero un mal viento lo llevó para el piso. Estaban teniendo el aborto. Entonces Pascual queda con tres mujeres. Lola, la mamá y Rosario. Entonces se ven que ellas están como extrañas. Que nadie la ayudó a él, considerándolo así. La muerte de su hijo, una pena así, ya no una pena la muerte de su hijo, nada. Entonces, como entonces las tres piensan que las tres se pusieron de acuerdo, como amarga la vida a él, pero Pascual no le importa. Entonces Pascual, ¿qué es? Duarte, entonces porque siempre hablan del bebé, todo el día era el bebé, todo el día. De Pascual, Duarte, entonces no le paraba bolas, decía él como los que no escuchaba, hicieran la fantoche, entonces eso. Entonces lo deja que la pena se vaya, entonces deja que todo se vaya, que todo, entonces Duarte no pensó más y prefirió irse de la casa, la oía, entonces por temas de su madre, de su hermana y Lola, siempre hablan del bebé y todo eso, entonces no planeó la huida. Entonces una noche acumularon arroz, sus cosas y se fue, agarrando carretera, entonces no sabía para dónde irse, entonces se fue. Y como en la madrugada, cansado de tanto caminar de sus huesos, entonces llegando en Don Benito, que compró un boleto de tren para irse para donde Madrid, a buscar nueva vida, porque ya en el pueblo no fue hasta más, ya está cansado y todo eso. Entonces, que su idea es como ir para las Américas. Entonces se agarra, entonces en la mañana, entonces hay que dormir en la estación, entonces en la mañana se levanta y ve un grupo de obreros. Entonces se acerca y le invita a todos a una taza de café para gran amistad. Entonces él dice para dónde que hace una pieza. Entonces Juan Tevez le dice que él le va a poder comer 2 veces comida, puede quedar allá, pero con 10 reales. Entonces los 10 reales, entonces los 2 reales pues estaban en la noche con la mujer de Tevez y él. Pues, entonces Duarte no le quedó tanto tiempo en Madrid, por ahí como 15 días o menos, que a él no le gustó. Entonces, Duarte, esos días se la pasó, fue, dedicando tiempo en divertirse en poco presupuesto y dinero, como entonces fue allá, compré unas cositas bajo presupuesto que compré en el mercado o así en la calle. Entonces, a poco presupuesto que necesitaba, entonces, como, como, como toda la tarde, al momento de caer el sol, él se iba a un café cantante a mirar allá, a gastar su poco dinero, su bajo presupuesto que estaba cerca ahí, donde estaba quedando. Entonces, donde él se quedaba mirando las actrices cantando, bailando, así. Entonces él se quedaba hasta la hora de la cena, donde decía Juan Tevez, al momento de cenar. Entonces la mujer de Juan Tevez, entonces Duarte entonces estaba como intentando caer a la mujer de Juan Tevez. Entonces la mujer de Juan Tevez le dijo que todo claro, que no quería nada con él, no esperaba nada a él. Entonces le dijo claro que no esperaba nada a él. Entonces le declaró que no quería nada con él. Entonces el marido era muy celosísimo, no se le daba ni salir afuera en el porche, entonces, ahí para el balcón, pero no iban a salir. Un día fueron los tres para salir, salieron. Entonces don Juan Tenorio, este, entonces bueno los tres, entonces fueron un paseo los tres en el parque, entonces
Entonces Ángel TV que comienza a protestar que una mujer es así, que era muy celoso, entonces comienza a protestar que está hablando a este o a este, entonces ganan la discusión. Entonces Duarte pensaba que se iban a agarrar a pelear así, entonces no, se discutieron y se fueron cada quien por donde vinieron. Se volvieron de nuevo, entonces Duarte quedó que aquí en Madrid no se hagan las cosas como así, quedó como prendido porque como si fuera él en los campos así, ya tuviera agarrado ya una puño o agarrado a pelear. Entonces, no me quedaron a puño, entonces durante las 2 semanas Duarte que quiere ir como a La Coruña y deja La Coruña, entonces compra un boleto. Entonces él se queda dormido en la estación del tren. Al momento de despertarse, así se encuentra en la orilla del mar, queda como todo sombrado, que como va a aparecer acá y todo eso. Entonces mira la billetera y ahí cuenta que el billete que tiene no le alcanza ni para ni para la mitad de un boleto y para América, para ir a América. Entonces él ¿qué? Entonces todo, él no, entonces no alcanzaba para la plata que tenía. Entonces él todo dice, todo, va a hacer todo a través de toda manera, de todo lo que le apareciera, menos para él no volver más al pueblo. Entonces comía a través de lo que le apareciera. Entonces durante 2 años le pica y entonces le pica que él quiere volver al pueblo, entonces él vuelve para el pueblo, llega, entonces él llega al pueblo, entonces llega y entonces vuelve para el pueblo pensando así, entonces busca una plata, sacrificio, trabajando, luchando así, entonces vuelve para el pueblo, entonces pensando así, y un poco de sacrificio, entonces vuelve y ve que como Lola, pensando en Lola, que falte marido por él irse así como de nada, entonces que Dios lo iba a pagar, entonces llega, no lo reciben bien, entonces que el tiempo todo lo cura, entonces ve a Lola toda cambiar, entonces así, entonces Lola se vuelve muy cariñosa, 7 días antes de volver, es muy cariñosa así con él, le comienza a acariciar, así como todo y le comenta que está embarazada. Duarte le dice que aborte. Y ella le dice que no, entonces dice aborte. Entonces ella dice que no quiere abortar. Entonces él pensará que abortara porque qué va a pensar el pueblo con él. Entonces durante 2 años que él no estuvo aquí, que le contara, que no le contara, que entonces Duarte dice que abortara, entonces dice que ella le robaba, hasta le rubirosa, casi besándole los pies. Y entonces ella le decía, le doy mi vida entera, le doy mi pelo, muy mi diente, le doy de todo, por favor no quiero abortar. Entonces, así, entonces Duarte le contesta así, va a abortar de nuevo, pariendo así como por parir por así. Entonces le ruega hasta que. Entonces la deja ahí que llore, que así, que calme y todo eso. Entonces el arma madre de Pascual no le habla, pero eso sí, ella le sirve su comida, su comida a tiempo, la hora que es. Y él piensa que la madre fue la cómplice con una que la dejó, que era preñada y todo eso. Entonces Pascual piensa que ella fue la calcueta que. Sí, la dejó que consentía que sí, que para ella. Entonces, así, entonces Pascual entra, entonces ella sale por una puerta y Pascual entra por la otra. Entonces un día de Pascual llega y dice a Lola que hacía acepta hijo, pero una condición, que le contara quién era. Entonces se sientan así en la cena, lo que le contara. Entonces Lola estaba como muy nerviosa, muy, le digo, no le digo. Entonces se siente, entonces Pascual la acaricia, le dice que no va a pasar nada. Entonces cuando le dice que fue el estirado, entonces Pascual queda así como el shock y le dice, ¿el estirado? Entonces Pascual es el estirado, entonces ya queda como, entonces ella, Lola que Lola muere como pena moral, sabiendo que fue el rol que hizo, entonces así, ella se como tambalea y se pum, queda muerta así, acostada, murió de pena moral, entonces con tal, entonces Pascual, como no iban le da alacranes en el estómago, pensando que fue el estirado que le embarazó. Entonces se va para el bar a buscar el estirado. Nada. Fue donde su hermana también busca el estirado. Entonces, Rosario, en la hermana Rosario
está fea, arrugada, y con el pelo liso, entonces tampoco dice no sabe dónde está el estirado, entonces ella que no quiere ir más ahí, entonces se regresa con Pascual a la casa. Entonces, y Rosario está como más firme, más trabajadora, más así, más pendiente. Y un día en una caverna en el bar, y se le estirado está por ahí. Entonces Pascual corre rápido a la casa y el estirado llega antes que él y buscando a Rosario. Entonces Pascual llega. Entonces Pascual llegó y tenía toda su medida, todo tu tiempo y todo eso, buscando así, entonces la sangre fría, estaba nervioso así. Entonces Pascual va, entonces abre una silla y le pega en la cara de él, que lo borra en el piso y se. Entonces el estirado saca en baja de su cuchillo una baja, entonces Pascual lo tiene ahí amarrado, lo tiene agarrado y dice que mató a su mujer. Entonces el estirado dice que una perra y una zorra. Entonces Pascual le agarra hasta la orilla de la carretera y lo tiene ahí. Y que quede deshonrado sale él con la hermana. Entonces el estirado dice, deshonrado fui yo que la recogí. Entonces él se recupera y va a volver de nuevo por él. Pascual lo tiene ahí, lo tiene agarrado. Entonces como el estirado hace fuerza y como a correr a Pascual para buscar a Rosario. Entonces Pascual no lo agarra entre el cuello y entonces agarran ahí. Entonces Pascual le pone la pierna, como la rodilla en el pecho, lo aprieta, lo tiene ahí sosteniéndolo. Entonces lo tiene ahí con la rodilla en el pecho y diciendo no te mato porque te lo prometí. Y él dice, ¿quién? A Lola. Entonces lo aprieta más en el pecho así y ve que está botando sangre por la boca. Entonces él lo suelta y ya cuando él ve que ya no puede mover nada de eso, lo deja ahí. Entonces Pascual lo agarran preso y dura 3 años, pero entonces lo dejan como antes libre por tener buena conducta y todo eso. Entonces al momento de salir, él sale, entonces él no ve a nadie por ahí, entonces agarra su maleta y entonces se va caminando normal y no pasa por el pueblo, la gente pena con el pueblo, entonces pasa por el cementerio y le da como miedo por el cementerio, así él pasa y ve que la sombra lo persigue y para, el momento para y la sombra para, entonces así, y pensaba que los esqueletos que él lo iban a perseguir, entonces él salió corriendo y entonces él corría así, y entonces llegó a su casa cansado, como así. Él se sentó, no miró a nadie por ahí, le toca nada, entonces él toca la puerta 2 veces, entonces sale la madre, entonces él dice, dice que le pareció una bruja y todo eso. Entonces la madre le dice que qué quiere, entonces Pascual dice que qué quiere, quiero entrar, quiero sí, ¿me entiende? Con mi familia. Entonces la madre, sí, entonces Rosario al enterarse que Pascual ya salió de la cárcel, corrió hasta la casa. Llegó hasta la casa y lo saludó y todo, y le dijo que le tiene una amiga que presentar. Entonces Rosario dice que tiene una amiga y una novia, sí, ¿me entiendes? Entonces va, y la novia que le tenía era un parecido a Lola, como mitad Lola y mitad la novia del Tevez. Así era muy concentrada, así. Entonces era muy hermosa, eso sí, era muy hermosa, concentrada en sus cosas, era organizada, bella. Entonces hablan los dos, entonces Pascual le dice que hace por esperar que, sí, entonces se siente cómodo, entonces Pascual le agarra la mano y la besa, una intensidad que nunca lo hubiera hecho. Entonces ella dice así, durando un mes hablando, y entonces la presenta en la casa. Y como siempre la mamá sí, entonces la madre sí, tiene con la misma carácter de siempre, así, que nunca la quiere así, entonces Pascual le hervía la sangre, que así la manera como siempre fue y todo, entonces la madre nunca odia a la mujer, nunca agarra como un fastidio a la mujer de Pascual, entonces que nunca entonces le abre un hoyo que nunca la quiere ver en pintura así. Entonces Esperanza le dice a Duarte que sí, que mire cómo la trata la mamá, entonces Duarte piensa y entonces le quiere poner fin a la tierra, poner fin todo,
Entonces piensa irse como a España, al Minarejo, así. Entonces lo aplaza, viendo la culpa que tiene eso. Entonces él piensa, entonces dice que quiere matar a su madre. Y ya está cansado, quiere liberarse de todo lo que él tiene. Entonces así. Entonces él piensa, capila que si lo hago o no lo hago. Entonces así quiere poner un fin ya y quiere irse de todo, y quiere liberarse de todo. Entonces la madre siempre busca una manera como fastidiar a Duarte, buscando la provocación y aumentar el mal que él tiene y que quiere asesinarla. Entonces la mamá siempre hacía eso. Entonces así, buscando la manera que Pascual buscaba más, como más así. Entonces los días pasan así, siempre así, sí, los días pasan. Entonces un día antes cayó la noche, entonces él bajó, entonces llegó el día, entonces él quería matar allá. Entonces él bajó, afiló su cuchillo, así, afiló el cuchillo así, entonces pensando así, era momento de actuar así, no hay vuelta atrás. Entonces él piensa volver a Corintia, cuando pase todo lo que pasó y sí, con el momento del acto, a matar a una madre, entonces él piensa irse lejos, que nadie sí. Entonces va al momento así, entonces levanta, mira a una mujer que está dormida, entonces baja y también mira a la madre que también está dormida. Entonces entra al cuarto, se la queda mirando, entonces con el cuchillo, él levanta el brazo y hace un momento de puñalar y entonces así. La queda así, piensa muchas cosas, si hacerlo o no hacerlo, pero no hay vuelta atrás. Pues él dice que porque me había parido, porque me parió, ¿qué quiere decir? ¿Qué me trajo a este mundo? ¿Qué? Entonces, entonces se regresa, va un paso atrás, entonces cuando escucha que como el chillido y dice quién está ahí, entonces él se tiró encima y la agarró, o sea, un forcejeo que el momento en que la madre le agarró el cuello, entonces él también un forcejeo que así, entonces un forcejeo que fue el más duro de su vida, entonces un forcejeo que nunca hizo así, la agarra, entonces el momento que ella le mordió una tetilla, le arrancó la tetilla, entonces él tuvo la oportunidad y vio en ese reflejo, vio a su esposa, a Esperanza, con la luz, con una vela, con el reflejo mirándolo, y él se miró así con el reflejo, quedó mirándolo, entonces le arrancó la tetilla, entonces él vio la oportunidad y se le clavó la cuchilla aquí en la garganta, y la sangre salía como así, sangre así, entonces soltó y él se levantó y salió corriendo y entonces empujó a su esposa que estaba ahí mirando, entonces salió corriendo, abrió la puerta y dijo, sintió libertad, como algo, como una espina, como algo que tenía como en el pecho o en la espalda, se la había liberado, no sentía nada, como todo lo que que ya sentía lo hizo en realidad, entonces salió corriendo y todo. Y eso fue todo, la historia de la familia Duarte y todo. Gracias.